noches, Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta, muy emocionada de que ustedes puedan estar un día más aquí en mi canal, de que yo les pueda traer pues otro caso misterioso más, otra historia para el día de hoy. Hoy hablaremos de un caso sin resolver de Estados Unidos, el cual tiene muchas cosas de las cuales vamos a hablar. Y es que cuando una joven madre adolescente, la cual es considerada una niña prodigio, es encontrada muerta en su casa, los policías guían la investigación hacia alguien de su familia. ¿Será que un familiar cercano acabó con la vida de esta adolescente? O como muchos creen, estos policías tienen algo que esconder. Tienen cosas bastante turbias debajo de la mesa que parece ser se descubren algunos años después. Vamos a ver el caso de Candace. Candace Hills nace un 22 de diciembre de 1988 en Colorado, Estados Unidos. La familia de Candace la podemos describir como la familia típica americana. Ella vivía con sus padres y con varios hermanos mayores. Era la menor y además de eso era la única chica en la familia. Cuando Candace tiene 5 años, lamentablemente su padre fallece y este suceso la acerca bastante a sus hermanos. Esta cercanía hace que mientras ella vaya creciendo, sus amigos y familiares se den cuenta que desarrolla una personalidad bastante masculina, por así decirlo. No le gustaban las cosas que a todas las niñas de su edad le gustaban. Había otra cosa que destacaba bastante a Candace en su entorno y hacía que todo el mundo pusiera los ojos en ella. Y es que era prácticamente una niña genio, una niña prodigio. Con 11 años ya estaba tomando clases de cálculo avanzado. Toda esta inteligencia le valió que para cuando tuviera 13 años ya pudiera entrar a cursos preparativos para la universidad. Ella decide ir a una universidad que se especializa en jóvenes brillantes y pasa en este campus casi 3 años. Cuando tiene 16 años, Candace se entera que está embarazada. Del padre del bebé de Candace no hay mucha información, no hay ninguna información, así que tomaremos como que la chica decidió ser madre soltera. Además de esta decisión, ella tenía que tomar otra bastante importante: seguir con los estudios o quedarse en casa para ser madre de su hija a tiempo completo por algunos años. Candace toma la decisión de quedarse en casa para pasar la mayor parte del tiempo con su hija. Ella toma esta decisión con el razonamiento de que sus compañeros de clase originales aún estaban entrando a la secundaria y para cuando su hija creciera ella ya iba a tener la misma edad que ellos y podría entrar con su promoción a la universidad. Así que pues no iba a perder muchos años o casi ningún año, por así decirlo, de sus estudios. Para no oxidarse mucho y también seguir estudiando desde casa, se inscribe en un programa online de esta misma universidad en la que había estado estudiando. Todo esto para ir a la Escuela de Leyes de Stanford. Candace tenía el sueño de ser jueza de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2005 nace la hija de Candace y ella la nombra Paige. Paige nace con una condición llamada hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en la cabeza. Los doctores le dicen a Candace que Paige no va a vivir muchos años, que no va a sobrevivir mucho tiempo. Esto le pega bastante al adolescente y ella decide que celebrará cada semana como si fuese el cumpleaños de la pequeña Paige. En la casa la mima mucho, le compra muchas cosas y le ponen la mayor atención posible. Candace, Paige, su madre Dolores y algunos de sus hermanos vivían en una casa en el barrio de siempre y detrás de esta vivía un hermano de Paige, el cual se llamaba James. James era un chico el cual había tenido bastantes problemas psicológicos en el pasado. Él sufría de paranoia y de trastorno de persecución, entonces había decidido irse a vivir a un bosque que estaba atrás de la casa de ellos. James había perdido casi que todo el contacto con su familia y no podía hacer amigos, no podía trabajar, era prácticamente una persona que no se relacionaba con nadie. Candace era bastante protectora con su hermano James y le tenía muchísimo aprecio.
Le tenía tanto aprecio a James que un día un oficial de policía llamado Robert Todd llegó tocando a la casa de la familia Hills. Quería hablar con James sobre una denuncia que él tenía por haber invadido propiedad privada. Parecía ser que la parte del bosque donde él había estado viviendo era propiedad de otras personas y no de la familia Hills. Él ya había traspasado los límites legales de la propiedad de su familia y lo estaban buscando por esto. No se sabe realmente qué sucedió esa tarde del día 10 de agosto de 2006 en la casa de los Hills, pero lo que sí se sabe es que Candace se molestó muchísimo por el trato que el oficial Dodd le estaba dando a su madre y de la forma en la que se estaba expresando de su hermano. Al ser tan protectora con él, decidió encarar al oficial de policía. Él le devolvió, por así decirlo, el encaramiento y hubo un momento en el que ella le dijo que si seguía así, iba a ir a denunciar a la oficina del sheriff que el oficial Robert Dodd estaba recibiendo sobornos de los camellos y narcotraficantes del lugar. Candace aseguraba haberlo visto estando hablando con estas personas. Según la confesión de Dolores, la madre de Candace, este oficial se fue bastante enojado y además de eso bastante nervioso de la casa de los Hills y no volvió a tocar a su puerta. Es el día 15 de agosto del año 2006, solamente 5 días después de ese incidente, que Dolores, la madre de Candace, sale a hacer algunos recados, más o menos al mediodía. Ella no regresa a la casa hasta las 3:30 de la tarde. Cuando abre la puerta, empieza a escuchar que su nieta está llorando desconsoladamente. La pequeña grita, está en la cuna sin ser atendida y Candace no está por ningún lugar de la casa. Además de los gritos de la pequeña Paige, Dolores empieza a ver algunas manchas de sangre en toda la casa y empieza a asustarse. Corre a la habitación de Candace para tomar a la pequeña Paige en sus brazos, calmarla y seguir buscando a su hija, pero al entrar se da cuenta que hay algo en esa habitación que no cuadra para nada. Debajo de la cama había un edredón verde, un gran edredón verde que a simple vista se podía ver estaba envolviendo algo. Bastante temerosa de lo que pudiera ver, Dolores saca el edredón de debajo de la cama y al abrirlo se encuentra con el cuerpo de su hija Candace. Se llega a decir que Candace estaba prácticamente irreconocible, el 75% de su cabeza estaba destruida porque había recibido muchísimos proyectiles de arma en ella. Dolores, obviamente muy consternada, llama al 911 y la operadora le asigna 2 oficiales para que lleguen a su casa. David Briscoe y, para sorpresa de todos, Robert Dodd. Estos 2 oficiales llegan como en 10 minutos más o menos a la casa de la familia Hills y comienzan a revisar la escena. Según Dolores, estos 2 oficiales no trataron la escena bien desde el inicio, y es que se pudo ver que no habían acordonado ni asegurado la escena. Había muchos curiosos en el lugar, así que había gente entrando y saliendo de la casa, lo cual podía haber provocado que todo se contaminara. Inmediatamente Robert Dodd saca la teoría de que el culpable del asesinato de Candace era su hermano James. La madre de Candace le dice que no lo ha visto desde hace bastante tiempo y que tampoco cree que su propio hijo sea capaz de matar a su hermana. Pero a pesar de esto llevan a Dolores a la comisaría y en comisaría Robert Dodd la interroga más de 4 horas sobre el paradero de su hijo. Dolores le dice que su hijo no tiene ningún antecedente de violencia, ni siquiera cuando estuvo internado en una institución mental, y que cree que es casi imposible que él haya podido hacer eso, ya que tampoco podía portar un arma de fuego y no tenía un trabajo como para venir y comprar una en el mercado negro. A pesar de todo esto, Robert Dodd sigue creyendo que es James Hills el culpable de haber matado a Candace y guían toda la investigación por ese lado. Luego del largo interrogatorio se le permite a Dolores Hills volver a su casa con sus hijos y cuando estos llegan a la casa se dan cuenta que los oficiales no habían recogido muchísimas pruebas que ellos consideraban muy importantes para poder ver bien la escena del crimen y encontrar al culpable. Se habían dejado 2 casquillos de bala, los cuales estaban en la cuna de Paige, se habían dejado del edredón verde que no pertenecía a la familia donde estaba envuelta Candace. Además de eso se habían dejado un monitor de computadora que tenía varias manchas de sangre y raramente también en la casa estaba la blusa que Candace estaba utilizando ese día. Lo que Dolores y sus hijos hacen es tomar fotografías de
todo esto, meten las pruebas en bolsas y van a la oficina del sheriff para llevarlas. Lastimosamente, en la oficina del sheriff no está más que la secretaria y ella no tiene el poder como para recibir las pruebas. Dolores regresa a su casa y luego de unas horas llega el oficial David Briscoe a recoger todas las pruebas, se las lleva y Dolores no las vuelve a ver. La policía sigue con su teoría de que James es el culpable, así que comienzan a buscarlo en el bosque detrás de la casa. También empiezan a repartir folletos con la fotografía de James y comienzan a decirle que es una persona que va armada, que es peligrosa y que tengan muchísimo cuidado con él. Para ese entonces Dolores ya sentía que esto era una persecución hacia su hijo, pero tenía las manos atadas ya que no podía hacer nada, no tenía nada más que esperar a la autopsia de Candace, la cual revelaría cosas increíbles. La autopsia de Candace era un documento de casi 11 páginas donde se describían cosas bastante interesantes, por decirlo menos. Primero era el informe oficial que dieron los policías de qué había pasado en la escena. Según ellos, en la llamada al 911, la madre de Candace había dicho que el novio de su hija era quien había entrado a la vivienda, había sacado a la pequeña Paige y luego al regresar se había encontrado con Candace envuelta en el edredón. Todo el mundo sabía que había sido Dolores quien había encontrado a Candace porque ella obviamente cuando la encontró comenzó a gritar, llamó la atención de los vecinos y también de las personas que pasaban por el lugar. Además de todo, Candace ni siquiera tenía un novio en ese momento, no se incluyó el nombre del supuesto novio, así que todo daba a entender que era una teoría que los policías se estaban inventando. Otra cosa de la autopsia que les pareció bastante raro a los familiares de Candace es que se dijo que ella había sido atacada con 3 armas diferentes. Un arma de calibre alto, un arma de calibre bajo y una escopeta, cuando ellos habían recogido solamente 2 casquillos de la escena del crimen, los cuales eran de una escopeta y de un arma calibre 22, bastante parecida a la que los oficiales de policía utilizaban en esa estación. Otra cosa que desbancaba en la misma autopsia la teoría de Robert Dodd era que había varias armas con las cuales se había atacado a Candace. James no era una persona que pudiera tener amigos como para que alguien lo ayudara a matar a su hermana. Él era una persona bastante antisocial, él no hacía amistades para nada porque por su fobia él siempre creía que las personas le iban a hacer daño, que estaban confabulando en su contra y como les dije era prácticamente un ermitaño que se había retirado al bosque a vivir. Siguiendo con el tema de James, a él lo encuentran 3 días después de la muerte de Candace. Se le hace un interrogatorio de muchísimas horas preguntándole por la muerte de su hermana y él constantemente está repitiendo que él no lo hizo. Además de todo, no hay ninguna prueba física que lo posicione en la escena del crimen ni que diga que él podía haber estado ese día allí. A James sí que lo juzgan, pero por los cargos que tenía de invasión a la propiedad privada, por sus trastornos psicológicos y mentales, él no es juzgado, sino que es llevado a una institución mental en la cual ya había estado internado. Otra cosa bastante rara en el caso de Candace es que unos días antes de su muerte, el perro de la familia había desaparecido. Como ellos vivían en una zona cercana al bosque, pensaron que tal vez un animal salvaje se lo había comido, o que el perro había empezado a correr y se había perdido entre el bosque y ya no había encontrado el camino de regreso a casa. Mientras estaba buscando pruebas detrás de la casa de los Hills, se encontró el cadáver del perro, estaba atado a un árbol y había sido matado con un hacha. La gente empezó a pensar que tal vez había sido alguien que quería amedrentar a la familia para que no hablaran nada sobre el asesinato de Candace o que la persona que había realizado el asesinato había tomado al perro, lo había secuestrado y lo había llevado a matar para que cuando llegara al lugar no empezara a ladrar y alertar a los demás de que algo raro estaba pasando. El oficial Robert Dodd trata de que el perro se tome como una evidencia y tiene otra teoría para esto en la cual dice que James fue quien lo mató y aquí se podía probar que es una persona bastante violenta, pero esta teoría no va a más, la fiscalía no la toma como una prueba bastante importante. Pasan 4 meses y la madre de Candace, Dolores, se cansa de la competencia policial. Ella toma todas las fotografías que había tomado de las pruebas y pone una denuncia ante una corte. La corte no hace mucho tampoco con la denuncia, solamente llaman al departamento del sheriff para preguntar qué había pasado, pero no siguen con el proceso de investigar
todas las pruebas. El caso de Candace se enfría y no se llega a tener ningún vestigio más de quién podría haber hecho esto con la joven prodigio. No se sabe realmente qué pasó y la policía no le da ninguna respuesta a la familia Hills, los cuales empiezan a ver cómo su fe se apaga y creen que nunca nadie va a pagar por lo que le pasó a Candace. Tienen que pasar más de 10 años y es el día 17 de diciembre del año 2016 que aparece algo que podría dar luz a saber qué le pasó a Candace ese día. Y es que un hombre llamado Rick Rasfalf compra en una subasta un pequeño trastero, un pequeño contenedor por $50, el cual era propiedad de Robert Dodd. Él con su esposa van a abrirlo y cuando empiezan a ver todo lo que hay dentro, se dan cuenta que hay una caja la cual tiene pruebas policiales. En las pruebas policiales había muchísimas cosas, entre ellos una cuerda la cual estaba ensangrentada, un hacha y algunos papeles oficiales de la oficina del sheriff. Ellos se sienten bastante extrañados por esto y lo que hacen es llamar a la policía local. Estos llegan, le piden a la pareja que salgan, que les den un momento para revisar todo y 10 minutos después se van del lugar. Para cuando Rick regresa a ver qué han hecho en su depósito, se da cuenta que lo han vaciado completamente. Lo han dejado sin nada. El hombre no sabe qué hacer y la mejor idea que se le ocurre es llamar a un medio de televisión local. Cuenta toda la historia y además de eso adjunta fotografías que él había tomado de las cosas que había encontrado. Gracias a este medio de comunicación, todo el mundo pone sus ojos en la estación de policía que había llevado el caso de Candace, la estación en la cual todavía estaba trabajando Robert Dodd. Él unos meses después se jubila y comienza una investigación en su contra. Debido a todas las pesquisas, también se llega a revisar un relleno sanitario donde había bastante basura que Robert Dodd había tirado y encuentran más pruebas de las cuales él se había deshecho. No solamente las pruebas del caso de Candace, sino que también otras pruebas en delitos de abuso sexual. Se cree que estas pruebas eran bastante importantes para ligar al oficial Robert Dodd a todos estos casos. Parece increíble que a Robert Dodd no lo llegaran a juzgar ni por los casos de abuso sexual ni por el homicidio de Candace. Lo que hacen es juzgarlo por mal uso de pruebas y lo condenan a 180 días de cárcel y a pagar una fianza de $1,000. No se le quita su placa, ni sus condecoraciones, ni tampoco la jubilación que el departamento de policía le va a dar. Para la familia de Candace Hills hay un claro sospechoso, hay un claro autor del crimen y ellos creen que fue Robert Dodd quien fue el encargado de matar a Candace, que se ayudó ya sea de otro oficial de policía o de los mismos camellos con los que tenía relación porque sintió que la chica era una amenaza para él y quería meter toda la culpa al hermano de Candace, James, lo cual no logró, pero tampoco se logró que él fuera juzgado por sus crímenes. Hasta ahora esto es lo último que se sabe del caso de Candace, no se han movido más hilos en la historia y para la familia Hills, quienes todos estos años han tratado de que se haga justicia por esta joven chica que seguramente iba a tener un futuro extremadamente increíble para que estos culpables vayan a la cárcel, pero no han logrado nada por desgracia. Esperemos que algún día la justicia de este mundo o la justicia de otro lugar se haga cargo de Robert Dodd. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Es un caso no de incompetencia policial, porque realmente no es que las pruebas se hayan perdido, no se ha hecho la investigación porque los policías como muchas veces no tienen ganas de trabajar, que eso suele pasar, sino que porque se sabe que un mismo policía estaba involucrado en esto. Ese mismo policía fue quien hizo la investigación de ese crimen y fue el encargado de tirar las pruebas. Se pudo ver en las otras pruebas que se encontró que no era la primera vez que lo hacía y pues tampoco era que fuera un muy buen agente de la ley. Lastimosamente no se le juzgó por nada. Obviamente hay personas bastante influyentes metidas en esto. Está el nombre de la estación de policía de Colorado, de la policía de Colorado en general. Así que bueno, no hay mucho que hacer. Las injusticias de la vida están pues todos los días enfrente de nosotros. Es una lástima. Como dato curioso, por así decirlo, bueno, como un dato extra, la pequeña hija de Candace Page falleció cuando tenía solamente 7 años de edad.
La vida fue corta, como le habían dicho los médicos, y ahora, bueno, la familia está tratando de hacer justicia todavía. Mi nombre es Lesma. Si este contenido les gusta, saben que se pueden suscribir. Actualizamos 3 o 4 veces a la semana. Tratamos de mantener el canal y nuestra comunidad actualizado para sentirnos cerca de ustedes, que es lo más importante. Si no están suscritos, recuerden suscribirse, dejen un me gusta a este video si les ha gustado y compártanlo con sus amistades, con sus amigos, con su novio, con quien ustedes piensen que también les puede gustar. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.